Y esa función de autoridad de la libre competencia cambió sustancialmente en el año 2009 con una ley que expidió este Congreso. Porque resulta que antes, luego, todo lo que ha ocurrido en algunos otros sectores, tampoco es culpa histórica de la superintendencia. Porque antes del año 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, en libre competencia, no era la única autoridad de competencia, era la autoridad residual de competencia. Es decir, la autoridad de competencia era la superintendencia, siendo al control de libre competencia de otra autoridad. Entonces, también, posaba de autoridad de competencia, bien o mal, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Aeronáutica Civil, la Comisión Nacional de Televisión, entre otras entidades. Y lo que no estaba haciendo en ningún lado le tocaba a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero por fortuna, este Congreso en el año 2009 adoptó como modelo institucional que hubiese una autoridad en Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, que es la única autoridad de la libre competencia. Por esa razón, la Superintendencia de Industria y Comercio está en todos los sectores de la economía, vigilando qué ocurre con la libre competencia, investigando y sancionando a quien infringe las normas que violan la libre competencia. Empresas del sector privado, empresas del sector público, empresas colombianas, empresas extranjeras cuyos actos tienen efectos en Colombia, de derecho privado, de derecho público, todos los sectores de la economía. Por eso ustedes ven que la superintendencia tiene investigaciones en el sector del cemento, por libre competencia, en el azúcar, por libre competencia, en telefonía móvil, por libre competencia. El esquema de recolección de basura, según servicio público, esquema de recolección de basura de Bogotá, suministro de agua en bloque, es decir, no hay sector, ni persona, agente del mercado que participe, que pueda influenciar el mercado, que no esté bajo la órbita de la Superintendencia de Industria y Comercio, como la única autoridad de competencia, gracias a una ley, la ley 1340 del 2009, que aprobó este Congreso. Un tema importantísimo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la libre competencia? ¿Qué es lo que nosotros vigilamos? Pues nosotros vigilamos el cumplimiento de las normas que rigen la libre competencia. Y esas normas que rigen la libre competencia, ¿qué prohíben? Los actos restrictivos de la competencia, los acuerdos o carteles restrictivos de la competencia, el abuso de posición dominante, no la posición dominante, porque la posición dominante no es ilegal. Lo que es ilegal es abusar procedimiento conducta tendiente a restringir o limitar la libre competencia o a generar precios inequitativos en el mercado. La capacidad sancionatoria, ese es un tema importantísimo. Y eso es un tema importantísimo para lo que yo, desde el punto de vista institucional, y el mensaje que yo quiero dejar en esta comisión, y dejarle a usted, presidente, al representante citante también, es: resulta que antes del año 2009, la máxima sanción que se le podía imponer a un agente del mercado por violar la libre competencia eran 2.000 salarios mínimos legales mensuales. Hoy, plata de 1.200 millones, en momento con 2.000 millones. Entonces, mire, lo peor que alguien puede hacer en términos de libre competencia es cartelizarse. Lo segundo peor, abusar de su posición de dominio. Y lo tercero, evitar cualquier acto tendiente a violar la libre competencia. ¿Y a quién se cartelizaba? Y por eso hay unas investigaciones en donde la superintendencia del pasado dijo: aquí hay un cartel, hay un acuerdo de competidores para generarles circunstancias y situaciones artificiales a la competitividad, a la competencia. Sanción de la superintendencia, 1.200 millones. Y 1.200 millones a quien 1.200 millones le representan un día de ventas, 2 o 3 días o 4 días de utilidad. La pregunta es: ¿ustedes creen que bajo el marco normativo anterior, antes del año 2009, alguna entidad de competencia, llámela como la llame, póngale pedido, no le ponga pedido, haga lo que quiera, haga el modelo institucional que quiera? ¿Ustedes creen que una autoridad puede corregir situaciones del mercado
cuando por la peor conducta a la gente más poderosa del mercado, del sector más sensible del mercado, le pone como máxima multa 2.000 salarios, 2.200 millones de pesos? Pues obvio que no. Al contrario, es un estímulo, es una invitación a seguir violando las normas de la libre competencia. Incluso me atrevo a decir, hubiese sido mejor no investigarlo, porque por lo menos no investigándolo, él no sabía qué le iba a pasar. Pero ya investigado y sabiendo que era lo máximo que le podía pasar, es obviamente una invitación a seguir violando la ley de competencia, y por esa razón es posible que en Colombia algunos sectores, algunas empresas que han sido investigadas y sancionadas en el pasado, hoy estén siendo investigadas por las mismas prácticas en la Superintendencia de Industria y Comercio, porque no teníamos desde el punto de vista legislativo las suficientes herramientas de persuasión, la persuasión general, y mucho menos la capacidad de reprimir las conductas, y por lo tanto había una invitación a implementar la ley. Hoy, en virtud de la ley 1340 del 2009, la situación es absolutamente distinta. Porque este Congreso de la República, eso no se le debe a la superintendencia, ni se le debe a este superintendente, se le debe al Congreso de la República. Este Congreso, con buen vino, aprobó la ley 1340 del 2009. Y gracias a esa ley, hoy quien viola la libre competencia puede ser sometido a una sanción de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 60.000 millones de pesos de hoy en día. Por cada infracción. Por cada infracción. Ojo, ¿qué quiere decir eso? En matemáticas de colegio, que la máxima multa del pasado equivale al 5% de la máxima multa del presente. Obvio suponer que con esa capacidad sancionatoria y estrenándola, usándola, se generen situaciones positivas de prevención, primero reprimir, segundo disuadir, tercero evitar conductas, que la gente tome en serio el tema de la libre competencia, por encima de cualquier nueva institucional. Sea el que sea, tiene que aplicar la nueva ley de competencia, la ley 1340, y hacerlo de manera implacable. Ejemplarizante, que es lo que la Superintendencia de Industria y Comercio está hoy mostrándole, diríamos, al país, o por lo menos en mi opinión. Entonces, en eso, una base muy importante. ¿Gracias a quién? A este Congreso. Otra cosa que hacemos, proteger a los consumidores. Y protegemos a los consumidores, proteger al consumidor en metodología, en reglamentos técnicos, etcétera, donde ustedes también aprobaron una nueva ley. La ley 1480 del 2011, que rige el DEFRAN, que es el Estatuto de Protección al Consumidor. El nuevo Estatuto de Protección al Consumidor. ¿Qué ocurría antes? Pues lo mismo que ocurría en el tema de competencia. Antes de la ley 1340, de la ley 1480 del 2011, la máxima sanción que podía imponerse a alguien que violaba los derechos de los consumidores era una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, es decir, 60 millones de pesos. Hoy en día, a quien viola las normas del consumidor, quien violenta los derechos de los consumidores, puede ser sometido a una sanción equivalente a 2.000 salarios mínimos legales mensuales, es decir, 1.200 millones de pesos, y la misma regla matemática aparece calcada de uno al otro. La máxima multa del pasado por violar los derechos de los consumidores que habría el 5% de la máxima multa que hoy pueden poner la Superintendencia de Industria y Comercio, y por eso ustedes tienen multas de 340, de 300 millones, de 500 millones, de 600 millones, etcétera, etcétera, a quien viola los derechos de los consumidores. Entonces, ya diríamos, voy a un punto importantísimo, el fortalecimiento institucional. Y yo quisiera dejarles a ustedes grabada una frase más o menos como esta. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene más presente y futuro que pasado. Tiene más cosas hoy por mostrar. En el futuro, quien esté, con independencia de quien esté en este cargo, tendrá más cosas para mostrar el país de lo que históricamente
en las funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de Industria y Comercio le ha podido mostrar al país. Y ahí que yo le doy la razón al representante Barquín, cuando critica actuaciones de la superintendencia dadas en la década de los 90 y en la primera década del año 2000 y 2000, porque esa superintendencia era distinta. Esa superintendencia era distinta porque esa superintendencia no tenía lo que hoy tiene la superintendencia. Dicho de otra manera, esa superintendencia, de una u otra manera, araba en el desierto, remaba en la playa. Hoy la Superintendencia de Industria y Comercio, y así lo ha venido demostrando, tiene instrumentos para proteger a los consumidores colombianos y tiene instrumentos para proteger la libre competencia, y estamos en un proceso muy interesante institucional que obviamente hay que dejarlo nacer, criarse, madurarse bajo unas reglas de juego que han cambiado sustancialmente la forma de trabajar y la forma de percibir los empresarios la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo primero, miren ustedes estas cifras. Estas cifras, si uno trajera a otros directores, superintendentes, ministros, pongan el nombre que quieran, a ver estas cifras, creo yo que se pavonearían. Desde el punto de vista del fortalecimiento institucional, ustedes lo saben. Siempre que uno está en una entidad pública, quisiera más presupuesto, quisiera más gente para poder hacer mejor la tarea. Y miren lo que este gobierno, no ningún otro, con el apoyo de quién, de ustedes, le ha dado a la Superintendencia de Industria y Comercio. Desde el punto de vista de la planta de personal, nosotros entre el año 2011, representante de Barquín, y el año 2012, pasamos de tener 356 funcionarios de planta a 599. Es decir, de un año a otro, la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo un incremento del 68% de su planta de personal. ¿Quién puede contar esa historia? ¿Con poquitos o nada? Desde el punto de vista presupuestal, miren ustedes lo que el año pasado. Hace una década, en el año 2003, la Superintendencia tenía como presupuesto 20.000 millones de pesos. Y si usted se acuerda, la tasa de dólares de cambio de ese momento era 2.900 pesos. Si lo trae a dólares, dolariza, pues el presupuesto incluso es mucho menor en términos relativos a los que son. Entonces, 20.000 millones. Se incrementó después en un 7% a 22.000, después en un 3% a 22.000, después en un 4% a 23.000, después en un 52% a 35, después decreció en un 4%, etc. Y miren lo que ha pasado. En el 2009 el presupuesto de esta actividad era de 38.000 millones de pesos. 38.000 millones de pesos, doctor Rival. 38.000. En el gobierno del presidente Santos, 2010, 2011, 2013 y 2014, el presupuesto que tenemos preaprobado, por llamarlo de alguna manera, para el próximo año es 121.000 millones de pesos, y usted no va a conseguir que nos den otra plata. Dicho de otra manera, entre el año 2009 y el año 2014, el presupuesto se ha triplicado. El presupuesto de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues se triplicará. Hoy tenemos un presupuesto de 97.000 millones, casi 100.000. Con incrementos del 23, del 31, del 35, esperamos que este año sea el 24 en relación, probablemente en relación con este año. ¿Qué entidad puede contar esto? Muy pocas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un compromiso de este Congreso, que hay un compromiso del Gobierno Nacional, y de ahí, doctor Parquín, que sea muy importante que la autoridad de competencia pertenezca al Ejecutivo. Cuando usted habla en el contexto internacional, la pertenencia al Poder Ejecutivo le da a la autoridad de competencia un realce importante en la medida en que los gobiernos van a permitir el fortalecimiento presupuestal y el fortalecimiento del planta de personal y el fortalecimiento institucional de esas entidades, si quieren, como este gobierno lo permite. Entonces, primero, planta de personal. Segundo, presupuesto. Es 4 cosas que han fortalecido la superintendencia. La tercera, la expedición de la nueva ley de competencia, que ya les conté.
¿Qué se hizo con esa ley de competencia? Nos convertimos en autoridad única de competencia, se aumentó la capacidad sancionatoria del Estado, como ya se lo dije, y se aumentaron los términos de caducidad, que era un tema del que usted hablaba. Antes teníamos 3 años para investigar y sancionar, hoy tenemos 5 años para investigar y sancionar, lo que también permite que podamos, no tengamos que abandonar nuestras investigaciones por el paso del tiempo. Y lo cuarto, también ya se lo referí, es la expedición de la nueva ley del consumidor, del estatuto del consumidor, fundamentalmente en lo que guarda relación con el aumento de la capacidad sancionadora. De las sanciones, para que ustedes también lo miren, miren este cuadro, que le da la razón al representante Barriga. ¿Qué les quiero mostrar acá? Este país no solo lo vamos a arreglar con traer multas. Aquí de una u otra manera la superintendencia, para que el consumidor tenga un mejor mundo mañana y para que tengamos unas mejores normas, un mayor respeto por las normas de la libre competencia, pues tenemos que combinar las formas de lucha. Pero uno de los ingredientes es la socialización, pero otro, y la concientización de los distintos agentes del mercado, pero otro es, obviamente, la imposición de sanciones ejemplares. Miren lo triste, me parece a mí, desde el punto de vista de la inacción de una entidad, seguramente con un marco normativo que tampoco le permitía actuar considerablemente. En el año 2006, el país tuvo una superintendencia de industria y comercio que impuso multas por 5.400 millones de pesos. En toda la superintendencia. Eso es para detallarse. Salió el debate. En el año 2007, 7.800 millones de pesos. En el año 2008, 14.000 millones de pesos. En el año 2009, 7.200 millones de pesos. Y miren el impacto que tienen las nuevas leyes. Y miren el impacto que tiene el fortalecimiento institucional, y le va a dar la cifra de los años del gobierno del presidente Santos. No soy yo superintendente, el superintendente de la calle, no es obra mía. Entre otras cosas, la nueva ley de competencia se le debe a un anterior superintendente, el doctor Valbuena, es lo que contará. Y el fortalecimiento institucional del que le hablemos, lo de la mí, se lo da al doctor José Miguel de la Calle, quien entendió que la superintendencia de industria y comercio requería un fortalecimiento en nóminas y presupuestario. En el año 2010, el gobierno anterior y el gobierno es 26.000 millones. En el año 2011, 73.000 millones de pesos. En el año 2012, 85.000 millones. Y en lo que va de este año, 160.000 millones de pesos impuestos en multas. 160.000 millones de pesos. Si usted compara la cifra del 2009 y la cifra de ahora, y el año no se ha acabado, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto multas por 22 veces más, de 7.200 millones a 160.000 millones. Creo que estamos haciendo una tarea. Y creo que es fiel reflejo de lo que le han servido al país y a la superintendencia esos 4 elementos de fortalecimiento: presupuesto, nómina, ley de competencia y ley del consumidor. ¿A qué se tiene que acostumbrar al país? Se tiene que acostumbrar, incluso, no sabemos si por fortuna o desgraciadamente, el país tendrá que acostumbrarse a que la Superintendencia de Industria y Comercio tenga cifras absolutamente diferentes a las cifras del pasado en relación con su capacidad sancionatoria. Y repito, no porque ahora seguramente sea más estricto, no, sino porque hay las nuevas leyes que así lo permiten. En relación con el modelo institucional, y referido únicamente a lo que tiene que ver con la libre competencia, yo quiero contarles cosas que de pronto ustedes no saben. Cuando una persona, ¿cómo se adelanta una actuación por presuntas violaciones a la libre competencia? Hay
claramente definidas 3 etapas. La primera, una etapa preliminar. Esa etapa es una etapa reservada por el Ministerio de la Ley. Y es una etapa en donde la superintendencia de oficio a petición de alguien inicia una investigación. No hay investigados. Hay hechos que estamos investigando para después decidir quiénes son realmente los investigados y poderlos individualizar. Y esta es una etapa muy importante porque tarda bastante. Tarda bastante porque en esa etapa ustedes vieron una cantidad de emails que mostró el representante Barquín. Emails que según él comprometían algunas conductas. Ustedes los vieron, los leyeron. ¿Ustedes saben cómo llegó esos emails? Esos emails llegaron porque la Superintendencia de Industria y Comercio, no en ejercicio de la función judicial, sino en ejercicio de la función de policía administrativa, hace visitas administrativas de inspección, solicita la apertura de los computadores, de los correos electrónicos, y si no abren los correos electrónicos, no abren los computadores, hay incumplimiento o por cumplimientos institucionales o obstrucción de la investigación, que genera multas de hasta 60.000 millones de pesos por solo ese hecho. Por solo ese hecho. ¿Gracias a qué? Gracias a que ustedes aprobaron en 2009 esa ley. De manera tal que en la inmensa mayoría de los casos, cuando la superintendencia investiga, la superintendencia se hace a la información. Usted decía que en el caso pasado, Monómeros fue sancionado porque la superintendencia llegó, hizo una visita administrativa de inspección, se negaron a abrir los correos electrónicos y los computadores. El superintendente en ese momento, ¿qué hizo? Le puso la máxima sanción, 1.000 millones. Resulta que ahora podemos imponer, por eso son 860.000. Cosa que le voy a decir en el tema de insumos. Tenemos una investigación. ¿A quién puede suponer en el país que la Superintendencia de Industria y Comercio no tenga una investigación para ver qué es lo que está ocurriendo con los insumos agropecuarios, con los fertilizantes? Pues claro que la tenemos. Llame a Monómeros y pregúntele si esta vez, cuando fue la Superintendencia de Industria y Comercio, no dejaron entrar o sí dejaron entrar a la Superintendencia, y verán usted que la respuesta es totalmente diferente de lo que fue en el pasado, gracias a una ley que ustedes aprobaron y que dio instrumentos de la Superintendencia para hacerse a esa información. Entonces, hay una etapa de indagación preliminar. La Superintendencia tiene que conocer los mercados. En la Superintendencia, lo que pasa a todas las autoridades de competencia del mundo, acá por lo general, salvo sectores que sean muy repetitivos, pues no somos expertos en esos específicos negocios. Somos expertos en competencia. Entonces, la gran fortaleza es la competencia, pero la gran debilidad es que no conocemos los sectores y tenemos que hacernos una cantidad de información para ver cómo funcionan esos sectores, para ver qué encontramos de acuerdo a las condiciones de funcionamiento de esos sectores, quiénes son los agentes, cuál es su nivel de participación, cuál es el mercado relevante, etcétera, etcétera. Esa investigación demora más o menos 6 o 7 meses. Es un tema muy importante, porque cuando la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso del CENEMA, por ejemplo, yo no puedo hablar mucho de CENEMA, pero les puedo dar datos que son públicos. La Superintendencia hace unas semanas, y no a propósito de que, lo digo con todo cariño, no a propósito de que el representante Barquín pusiera de moda el tema del cemento, que la W pusiera de moda el cemento. Yo ya le había dado una entrevista a la revista Semana días antes, en donde yo hablaba de la existencia de una indagación preliminar en el tema del cemento. Y la Superintendencia de Industria y Comercio en diciembre del año pasado había practicado visitas de inspección a las cementeras. ¿En qué etapa? En la etapa preliminar. Entonces, en esa etapa preliminar, ¿cómo termina? De dos maneras. O se archiva la investigación, porque no se encuentra nada, o si se encuentra algo, se abre formalmente la investigación y se formula pliego de cargos. Ese es un tema muy importante. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio le dice al país, abrimos formalmente una investigación, no quiere decir que esté investigando desde ayer. Quiere decir que lleva meses investigando, porque venía de una etapa de indagación preliminar reservada. Entonces, y pónganme cuidado en ese tema. Como se abre formalmente la investigación y se formula el pliego de cargos, es decir, se le dice a alguien, usted efectivamente está investigado y está investigado por esto, y estos son los hechos.
que fue lo que pasó con las cementerias, lo que ha pasado con el azúcar, lo que ha pasado con investigaciones que hemos abierto recientemente, que han sido noticias. Como se formula el pliego de cargos cuando se abre la investigación, necesita haber sido bastante nutrida y fuerte la indagación preliminar. Porque si yo no he podido investigar los hechos, ¿cómo hago para imputárselos una determinada razón? Por esa razón nos demoramos tanto tiempo en la indagación preliminar, pero es un requisito necesario para poder tener una investigación fuerte del país. ¿Qué viene con los cargos? Pues vienen los descargos, después que vienen las pruebas, después viene una audiencia y viene un informe motivado del superintendente delegado de protección de la competencia al superintendente de industria y comercio, donde el superintendente delegado le recomienda al superintendente de industria y comercio sancionar o absolver. Y el superintendente tiene todo un despacho de economistas, 14 personas aproximadamente, 7 economistas, 7 abogados, todos expertos en competencia, porque las únicas resoluciones que firma el superintendente de industria y comercio son las que tienen que ver con la ley de competencia, pero el despacho del superintendente está hecho a la medida de la función de la ley de competencia. Si el superintendente de industria y comercio, etcétera, esto no lo sabe el país, presidente, y me parecería importantísimo contárselo a ustedes. De pronto usted sí lo sabe, pero mucha gente no lo sabe. El superintendente de industria y comercio no puede sancionar a nadie por violar la libre competencia si previamente, óigase bien, no convoca al Consejo Asesor de Competencia. Ojo, el superintendente de industria y comercio, cuando quiere sancionar a alguien, va a sancionar por libre competencia. Él no sabe, no se baña, se viste y se va, y entonces por silla, sí, porque ese día quiere salir en la televisión, entonces impone la sanción. No. El tema es bastante serio. El superintendente de industria y comercio tiene que convocar al Consejo Asesor de Competencia. ¿Quiénes están en el Consejo Asesor de Competencia? 5 personas, designadas por quién? Por el presidente de la República. Por el presidente de la República. ¿Quiénes hacen parte hoy de ese Consejo Asesor de Competencia? Para que ustedes miren el nivel de esto. El doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Corte Constitucional, ex defensor del pueblo, lo nombró el presidente Santos en diciembre del 2010. El doctor Javier Humberto Gamboa, ex viceministro de Salud, hoy negociador de TLCs, lo nombró el presidente Santos en diciembre del 2010. El doctor Andrés Escobar Arango, ex subdirector nacional de planeación, lo nombró el presidente Uribe en enero del 2010. El doctor Gabriel Duque, ex viceministro de Comercio, hasta hace pocos días, hoy embajador de Colombia ante la OMC, lo nombró el presidente Uribe en septiembre del 2004. Hay que reemplazarlo. Y el doctor Mauricio Pérez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Ciudad de Colombia, que lo nombra el presidente Pastrana en marzo de 1999, y ahí sí. Entonces, eso para decirles que dentro del modelo institucional que nosotros tenemos, para la libre competencia tenemos un superintendente como cabeza de la entidad, pero todo aquel caso que se vaya a sancionar tiene que pasar por manos de ese consejo asesor integrado por quienes le dije, y nunca en la historia de la Superintendencia de Comercio un superintendente ha actuado en contravía del Consejo Asesor de Competencia. Doctor Pablo Felipe, le ruego que vayamos concluyendo su intervención. Hay 7 solicitudes de colegas, estamos convocados a la plenaria a las 2 de la tarde, pero tenemos 30-35 minutos para terminar el debate. Muy rápidamente, yo creo que es un debate que nos queda incluso un poco atrasado sobre el tema del diseño institucional, pero yo
creo que ese es un debate que tenemos que dar. No hay todavía ninguna recomendación de la OSD sobre el tema del diseño institucional. Nosotros en este momento estamos adelantando el peer review, el examen de pares ante la OSD. Hemos venido contestando unas preguntas, le hemos dado información a la OSD. Tenemos que ir en octubre a sustentar el peer review y después de eso vendrán seguramente las sugerencias de la OSD. Es posible que hagan sugerencias sobre el modelo institucional, es posible que hagan sugerencias sobre el modelo institucional, pero en relación con el modelo institucional, lo cierto es que si usted hace un estudio de derecho comparado, encuentra que hay de todo como botica. No hay, ni más faltaba, la OSD le impone un determinado país, y uno puede pensar desde aquí que Zimbabue debe tener este modelo de autoridad de competencia y que Rusia